Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Amén. Bueno, ya hemos tenido oración, vamos entonces a la exposición de la palabra. Yo quiero esta mañana tratar el tema sobre Jesucristo es el Señor, o hablar del señorío de Cristo. Y sobre ese tema quiero tener la disertación. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que nos revelan las Escrituras y nos muestra, nos deja ver las Escrituras, y por qué no decirlo, una de las más relevantes o importantes es hablarnos del señorío de Cristo. Oiga bien, nos revelan y nos hablan del señorío de Jesucristo. De hecho, Juan en su evangelio dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo viene a comunicarnos quién es Jesucristo, hablarnos de su señorío. Hablar del señorío de Cristo es hablar de su grandeza, que Él es el Señor. Y precisamente, Él es el Señor de nuestras vidas. Cuando yo le doy a Jesucristo esa posición, ese señorío, puedo ser lleno del Espíritu Santo con facilidad. Hay un flagelo hoy, y el flagelo es que la gente está más pendiente de otras cosas, de realizar programas para tratar de impresionar a Dios, pero a Dios no lo impresionamos porque es que Él es el Señor. Hay un texto en la Biblia que dice: nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces, mire, no se vaya a olvidar que estamos hablando del señorío de Cristo. Entonces, ahora, el tema o el escenario que acabamos de leer es un escenario donde los discípulos están reunidos. Hay 7 discípulos. Ellos están encerrados, esperando el encuentro que iban a tener con el Señor, porque ya era la tercera vez que Jesús se iba a manifestar a ellos. Entre ellos estaba Tomás, que días antes había tenido la experiencia del encuentro con el Señor, y cuando tuvo ese encuentro, Tomás tuvo que caer de rodillas y decir: Señor mío y Dios mío. Entonces, estos discípulos estaban encerrados porque Jesús los había convocado para que se encontraran con él en el monte. Pedro, como no soporta la inactividad, mientras ese encuentro de Jesús con los discípulos se daba, Pedro le dice a ellos: voy a pescar. Ellos asienten y dicen: vamos nosotros también contigo. Me gusta esta palabra, porque cuando ellos se van a pescar, dice la Biblia: y aquella noche no pescaron nada. Y si usted, hermano, se pone a analizar, el escritor del Evangelio enlaza que los discípulos no pescaron aquella noche nada, pero también enlaza de que Jesús se presentó en la playa en la madrugada. Entonces, mire, aquella noche no pescaron nada. Pues no sé cuánto tiempo tenga para predicar, pero mira, Pedro era un pescador profesional. Eran pescadores extraordinarios, eran profesionales, pero me llama la atención cómo el escritor dice: y aquella noche no pescaron nada. Eso nos quiere decir
que las capacidades nuestras, las habilidades, el profesionalismo no valen nada, al menos que tengan el toque de la presencia de Dios. Porque eran profesionales, pero no pescaron nada. Su habilidad, su profesionalismo de nada les sirvió. Es allí cuando hace la aparición Jesucristo. Por eso el escritor dice que aquella madrugada se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Y Jesús les hace una pregunta. No han pescado nada, ¿verdad? Y ¿sabe algo, hermano? Mira, no te olvides, los profesionales no pescaron. Estaban exhaustos, cansados, habían agotado todas las fuerzas, pero llegó Jesús de una manera, se les presenta en la playa y el escritor resalta eso. Cuando Jesús se presenta en la playa, ellos no sabían que era Jesús, porque era de madrugada, el alba estaba recién repuntando. Y Jesús les pregunta, no tenéis nada de pescar, ¿verdad? Nada de comer, ¿verdad? Es decir, para un pescador que no encuentre nada, que no pesque nada, es una vergüenza, es una afrenta, porque son pescadores profesionales. Volver ellos con las redes vacías es una vergüenza. De manera que cuando Jesús les hace la pregunta, me da la impresión que ellos sienten impotencia. Pero Jesús, cuando ellos le dicen no, que no tienen nada, Jesús les dice, echad la red a la derecha y hallaréis. Escuche esto, echad la red a la derecha. En otras palabras, en la dirección correcta. Jesús le da la dirección correcta, donde van a encontrar el producto. Escuche bien, echad la red a la derecha. Eso quiere decir que si nuestra vida la direcciona a Jesús, que si nosotros oímos a Jesús y nos vamos en la dirección correcta, vamos a encontrar lo que estamos necesitando. Y recuerde que Jesús se presentó en la playa precisamente para llenar la necesidad que ellos tenían. Cuando Jesús les pregunta que si ellos tenían algo de comer, no es que Jesús no supiera. Lo que pasa es que Jesús quería que ellos expresaran la necesidad. Hermanos, hay momentos donde nosotros tenemos que expresar nuestra necesidad, aunque Él la sepa, pero Él quiere oír que nosotros saquemos de adentro y expresemos que tenemos una necesidad. Y Jesús está allí para suplir nuestra necesidad. Cuando Él le dice, echen a la derecha, es decir, en la dirección correcta, y valga la pena para decir, hermanos, en todo el aspecto de nuestra vida cristiana, quien tiene que direccionar nuestra vida es Jesús, en la dirección correcta. Cuando tiran la red y tratan de sacarla, se dan cuenta que la red encerró una gran cantidad de peces. Entonces, mire, toda la noche habían pescado. Ya ellos habían tenido la experiencia que una vez Jesús les había dicho, echen la red, y la sacaron llena de peces. Entonces, ese personaje que está en la playa, que es forastero, que no lo conocen, les dice que echen la red a la derecha. Y Juan, que tenía una agudeza espiritual, que sabía y podía conocer a Jesús en el más mínimo detalle, se da cuenta que ese forastero que anda en la playa no es otro, sino su Señor. Entonces Juan, de una manera extraordinaria, se dirige a Pedro y le dice, Simón, es el Señor. Yo quiero enfatizar allí. Él no dijo, es el Señor. No, él lo dijo en un tono de admiración, porque al encerrar la gran cantidad de peces, lo que Juan está diciendo, no, wow, esto no es otra persona, no es otro ser, sino que es el Señor. Y por eso Juan, de una manera reverente, dice, es el Señor. Cuando Pedro se da cuenta que es el Señor, se tira al agua, porque se había despojado de sus vestiduras y él quería saludar a Jesús y no lo podía saludar en la forma en que estaba. Por eso se puso su atuendo y se viene corriendo porque quería ser el primero en saludar al Señor. Pero aquí es donde entramos. Juan dice, es el Señor. Y ese es el asunto, porque Jesucristo es el Señor.
La forma en que Juan se dirige a Jesús y lo identifica como el Señor, es la forma que tenemos que identificarlo, porque Jesús tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Ser el Señor de nuestras vidas, esa palabra reverente que Juan usa, es el Señor, significa respeto. Que ese Señor significa reverencia, significa reconocimiento, significa que Él tiene que seguir siendo el dueño de nuestras vidas y que ejerza el control en nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo no es un asunto difícil. Basta reconocer a Jesús como Señor. Por eso estamos hablando del señorío de Cristo. Si tú te pones a analizar la Biblia, lo que impactó a los asistentes allí a la fiesta de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y que Pedro empezó a predicar, Pedro dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira que cuando ellos se dan cuenta que Jesús es el Señor, dice la Biblia, se sintieron compungidos, es decir, sienten que la palabra les tocó el corazón. Y cuando ellos se dan cuenta que a ese que habían crucificado, que a ese que habían matado, que a ese que habían rechazado es el Señor, ellos dijeron: estamos condenados, estamos perdidos, porque condenamos al Señor. Y dijeron: ¿qué haremos? Mira que reconocen que Jesús es el Señor. Y hermano David, ese es el flagelo que tenemos hoy. Porque lamentablemente hay mucha gente que profesa evangelio, que profesa cristianismo, muchos predicadores, muchos pastores, pero no le dan a Jesús el señorío. Hay mucha gente que se pelea por una predicación, hay mucha gente que se pelea por un cargo, hay mucha gente que se pelea por una iglesia, porque esta es la iglesia, quiere llegar a la iglesia que más estoy predicando aquí, ya me estoy inspirando, y no se ponen a pensar que el dueño de esta iglesia se llama Jesús de Nazaret. Él es el Señor. Y ese es el flagelo que estamos viviendo hoy en día. La gente está más preocupada por su posición, por su legado, y no por entender que Jesús es el Señor. Cuando uno reconoce a Jesús como Señor, hay Espíritu Santo. Cuando uno reconoce que Jesús es el Señor, hay sanidad divina. Cuando uno reconoce que Jesús es el Señor, hay respeto. No estamos mirando, esperando cómo colocarle la trampa para que el otro caiga, hablando mal del otro, calumniando. No, cuando uno entiende que Jesús es el Señor, uno le da el lugar a Jesús. Uno le da la posición a Jesús. Hermano, nosotros somos barro. El dueño de esto se llama Jesús de Nazaret. Hermano que no ha sido lleno del Espíritu Santo, adora a Jesús. Olvídate de ti mismo. Es que hermano, yo me he hablado en lengua. Olvídate que no has hablado en lengua, pero adora a Jesús. Sé reverente. No te pongas a chatear cuando estés escuchando la palabra. No te pongas a estar conversando. Algunos te salen de los cultos para poder responder un celular. Están pendientes. No. Ten tu dispositivo móvil y conéctate a través de estas redes en la cual estamos ahora. Úsalo. Pero cuando estés en el culto, te voy a decir algo. El hermano David ahora hacía énfasis de la pandemia, que nos vimos encerrados. Pero yo creo que Dios permitió esto porque mucha gente no quería darle a Jesús la posición. Mira, hay gente que se pelea por los cargos, hay gente que se pelea por los puestos, y no nos digamos mentira, porque eso es la verdad. Hay gente que quiere despojar a otro, hay gente que quiere colocarle zancadilla al otro para que caiga, porque algunos nos creemos dueños de la iglesia, y el único dueño de la iglesia se llama Jesucristo. El único que merece la honra, el único amo y dueño de esta iglesia es Jesús. Al decirle Señor, estamos diciéndole: tú eres el amo, tú eres el dueño, tú eres el absoluto, todo es tuyo. Hay un coro que cantamos: todo es de mi Cristo. Que eso no sea una teoría, sino que sea una vivencia, que sea real. Todo es de Él. Yo te aseguro que esta mañana, allá donde estás, si tú le das a Jesús el puesto que Él merece como Señor, vas a ser lleno del Espíritu Santo. No pienses que lo que tú tienes es tuyo. La Biblia dice:
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él es el Señor. Él es el Señor. No te pongas a pensar quién es el que mejor predica, quién es... No, Él es el Señor. Aquí el más importante es Él. Y hermanos, realmente eso nos está matando. Es un flagelo que tenemos. Pero hermano querido, no nos olvidemos que nosotros somos barro. Por algo dijo Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro y escucha, para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Es decir, que Pablo quería que toda la gloria se la llevara a él. No nos llevemos gloria. No le quitemos la gloria a Dios porque no nos va a ir bien. Yo estaba predicando un sermón hace rato y lo llamé y no le dieron la gloria a Dios. ¿Sabes? Cuando los judíos Herodes se puso su vestido y arengó al pueblo, el pueblo decía, tú hablas como un Dios. No es que le estaban diciendo, no es que lo estaban alabando, diciendo, oh, Herodes se parece a un Dios. No, el pueblo le estaba diciendo, tú hablas como si fueras Dios. Es decir, porque el rey los arengaba. Y dice la Biblia que el rey Herodes no le dio la gloria a Dios y murió expirado de gusanos. Hermano querido, es hora de que Jesucristo siga siendo el Señor en nuestras vidas. Si tú te arrodillas y le dices, tú eres el Señor, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Si yo soy pastor en la iglesia y le doy la gloria a Dios y no me peleo por una iglesia, le estoy dando la gloria al Señor. No tengo que mirar cuál es la economía porque es mi posición. No. Le doy la gloria a Dios. De manera que no nos ocupemos del señorío que le pertenece a Él. Por eso quería predicar esta palabra. Yo estaba preguntándole al Señor, bueno Señor, ahora me voy a ver con los hermanos del Ecuador por la plataforma virtual, me voy a encontrar con el hermano David que está dirigiendo el programa. Señor, yo quiero predicar la palabra, pero dime tú, ¿qué digo? Hermano, y el Espíritu Santo me dijo, hable del señorío de Cristo. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño. Hermano, esto no tiene otro lugar. Pablo dijo que si la gente hubiera conocido al Señor de gloria, no lo hubieran crucificado. Si hubieran conocido a Jesús por la sabiduría de Dios, no lo hubieran crucificado. Crucificaron y mataron al Rey de la gloria. Por eso esta mañana, para mí es sublime, es maravillosa. Cuando me preguntan, hermano David, Dios lo usa. Hermano, una de las cosas que le aprendí a Dios es no robarle la gloria. No, toda la gloria le pertenece a Dios. Toda la gloria. Por eso que bueno, cuando cantamos este coro, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. De manera, hermanos, que no nos olvidemos del tema, el señorío de Cristo. Nosotros, si miramos la historia nuestra, ya voy terminando porque pues igual ya van siendo las 7 y creo que tienen que despedir el programa, pero mira, si nosotros miramos nuestra historia, nosotros no éramos nadie y hoy Dios nos ha dado identidad. Entonces no nos exaltemos, no nos vanagloriemos. Toda la gloria tiene que ser para Él. Hermano, no te preocupes por hablar en lengua, preocúpate por adorar a Jesús y Él te va a llenar con el Espíritu Santo. Recuerda que cuando Juan lo vio y se dio cuenta de lo que él hizo, Juan dijo, es el Señor. Necesitamos, hermano, volver a nuestros principios. Esto del encierro de la pandemia lo permitió Dios porque mucha gente se está volviendo renuente para ir a la iglesia. Iban cuando querían, sacaban tiempo cuando querían, pero ahora nos estamos viendo en la necesidad de volver a los templos para que nos demos cuenta que sin Dios la vida no tiene sentido. Y que no nos compliquemos demasiado. Hay que volver a nuestros principios. Y mira, sin hacer culto en los templos, Él sigue siendo Dios. Es como que si Él nos dijera, yo soy Dios, si háganme o no me hagan culto. Él es Dios. Hermano, qué bueno entender. Y cuando regreses a tus templos, si es que ya volviste, dale toda la gloria. No te distraigas, porque Jesucristo es el Señor. Juan dijo, es el Señor. El Señor dijo, echad la red a la derecha. Toda la noche estuvieron pescando y no pescaron nada. Se necesitó la presencia de Dios para que Dios obrara, porque el profesionalismo, su habilidad, hermano, nuestra habilidad, nuestro profesionalismo, no debemos de ponerlo en las manos de Dios.
Y ellos, profesionales, pescaron toda la noche y no pescaron nada hasta que llegó el Señor. De manera que cuando el Señor interviene, las cosas son efectivas. Hermano, recibe el poder del Espíritu Santo y no te olvides de esta palabra. Jesucristo es el Señor.